Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Anáhuac. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? En el 1670 de AM. Radio Anáhuac, 1670 AM. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina con Jaime Learo Castro. XEANH 1670 AM. Una estación hecha y producida por la comunidad Anáhuac. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. ¿Qué tal, amigos de Halcones Financieros? Pues bienvenidos aquí a su programa. Estamos emprendiendo un nuevo vuelo en Halcones Financieros. Ya saben que nos toca innovar y ahora sí que desde casa estamos haciendo contenido, pero pues ese contenido siempre con la mayor calidad y cariño que les tenemos a ustedes para que se cuiden. Por favor, tomen las debidas precauciones hoy por hoy en este tema de la pandemia, que recuerden que el mayor activo es la vida, ¿no? Y pues eso no lo dejen fuera. La verdad es que como cada vuelo tenemos este contenido de calidad, y hoy no es la excepción porque tenemos a Juan Luis Hernández. Él es el socio fundador de Novus Concilium. Juan, bienvenido al programa. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, mi Rich. Pues muy bien, muy emocionado y muy contento de estar compartiendo aquí contigo una vez más, y es la segunda vez que nos toca platicar, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Es correcto, y para los que no lo recuerden, Novus Concilium es una firma de asesoría legal que ahorita nos va a platicar pues ahora sí que a grosso modo, Juan, a qué se dedican. Para los que no lo recuerden, les recomendamos que ingresen ahí a nuestro podcast en Spotify y busquen Novus Concilium, y ahí van a darse cuenta de la primera entrevista que tuvimos con Juan. Y la verdad es que yo estoy muy contento y muy entusiasmado. Es viernes y sobre todo que es viernes 13, y pese a cualquier situación pues ahora sí que negativa de este viernes 13, vamos a sacar siempre lo positivo, esta acción positiva y estos esperemos oportunidades. Y de verdad no echen en saco roto lo que se va a hablar en este chat que estamos haciendo. Estamos en vivo. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, vamos a estar leyendo ahí sus comentarios para que esto sea un poquito más dinámico. Pero Juan, ya hablé mucho, y la verdad es de que lo atesorable aquí es que hables tú. Platícanos, ¿no? Concilium, digo, es una firma 100% mexicana, pero ¿ustedes en qué se especializan, Juan? Bueno, a nosotros nos encanta, o nosotros estamos muy enfocados en representar empresas que desarrollan productos tecnológicos. Somos abogados de apps, ¿no? O sea, apps, plataformas, APIs, no importa el tamaño de la empresa, si es un startup, si es un gran corporativo, nos encanta representar este tipo de empresas. Y les ofrecemos tres cositas muy puntuales. Tenemos tres servicios. Un primer servicio que le llamamos es de estructuración, ¿no? Les vemos toda la parte de la estructura corporativa, cómo tienen que estar ahí bien cubiertos. Una segunda parte que es de propiedad intelectual, en donde les ayudamos a proteger los productos que ellos hacen, las plataformas, las apps, las APIs. Y una tercera parte que nosotros le llamamos de documentos comerciales, donde les ayudamos a hacer sus términos y condiciones y sus políticas de privacidad. De esta propiedad intelectual, quisiera que nos platicaras un poquito cómo ven el ecosistema hoy por hoy del emprendimiento. Digo, ustedes están en San Francisco y también México, Guadalajara, y digo, Guadalajara creo que está teniendo muchísimo auge en el tema
de innovación tecnológica. Platícanos un poco cómo está envuelto este ecosistema que ustedes están viendo, Juan. Claro, claro que sí, Rich. Mira, nosotros tenemos las oficinas centrales en la Ciudad de México, tenemos oficinas en Guadalajara, somos un despacho, como digo, mexicano. Yo paso cierto tiempo en San Francisco nada más como para estarme empapando de lo que está sucediendo, no para otra cosa. Esperamos, eh, pero estamos muy metidos porque nuestra práctica es en México, ¿no? Y entonces estamos muy metidos en el tema y sí, efectivamente, tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México, estamos viendo una explosión de productos tecnológicos enormes, desde startups hasta grandes corporativos que quieren hacer, que se quieren mover al negocio digital, ¿no? Y porque yo creo que el software ya se comió al mundo. Hoy en día todos hacemos lo que antes hacíamos de manera análoga, hoy lo hacemos de manera digital. Prueba de ello es que pues estamos tú y yo aquí haciendo lo que antes quizá se hacía en persona. Eh, y eso ha hecho que muchas empresas decidan que es lucrativo vender, como yo digo, vender unos y ceros, vender software, ¿no? Entonces muchas empresas de todos tamaños se están moviendo, y no solamente en México y Guadalajara, sino en toda la República, pero sí estamos viendo en el país una explosión de eso, ¿no? De productos digitales. Oye, Juan, este tema de la transformación digital seguramente pues ha forzado a las empresas. ¿Cómo están posicionadas esta transformación digital de las empresas grandes y de la parte emprendedora, Juan? A ver, yo creo que es un fenómeno bien interesante. Siento que a las empresas grandes o tradicionales, como a veces en el ecosistema se refiere a ellas, les cuesta trabajo hacerlo, no porque no sepan, sino hay gente muy capaz en todas ellas, pero creo que a veces mover la maquinaria corporativa, ¿no? Los comités y las áreas es mucho más difícil que mover a tus 2 o 3 cofundadores, ¿no? Entonces pareciera que a lo mejor las startups se mueven más rápido, y que los corporativos grandes como que se mueven más lento, pero yo veo que ambos están abrazando y es una necesidad que tienen ambos, ¿eh? O sea, ahora sí que ya no hay cómo echarse para atrás. El tema sobre todo de haber esta necesidad de transformación digital y que este acogimiento que nos estás comentando, hoy por hoy, ¿cuál es más o menos el promedio de los emprendedores que ustedes ven de la parte de innovación, de ¿En, edad, en, me refiero? ¿Pero en qué sentido? ¿Promedio de qué? El promedio de edad, o sea, Ah, de edad. es decir, existe como un boom de emprendedores así tecnológicos y que digan, oye, pues yo ya no quiero trabajar y me voy a poner a innovar, o sea, vaya, lo que voy es, mm, quiero preguntarte el promedio de edad y cuáles son los consejos que les podrías dar a los chavos que pues ahora sí que tienen una idea, ¿no? Y la quieren hacer realidad. Mira, contrario a lo que, como que muchos creen que los emprendedores son cuates de 21 años, ¿no? Está como este mito, pero realmente es que es muy variado. Yo te diría que en el despacho el promedio son personas arriba de los 35 y quizá abajo de los 45, ¿no? O sea, nos encontramos como esta área entre 30, 40 de personas que están muy animadas con el tema, que entienden muy bien el tema y que también en cuanto a demográficas son personas que o ya trabajaron en una empresa grande o que ya tuvieron 2 o 3 descalabros o que ya tuvieron una empresa antes y que son un poco más experimentados en ese aspecto, ¿no? También obviamente tenemos como clientes pues gente un poco más joven, gente mayor también, pero el duro en promedio yo creo que es eso, entre los 30 y los 40 más o menos. Oye, Juan, y el tema, sobre todo me gustaría tocar, hoy por hoy estás hablando de las aplicaciones, de la tecnología. ¿Qué sería hoy por hoy lo que más apetito tendrían en el mercado? O sea, escuchamos del tema fintech, ¿no? Muy sonado,
cada vez más empresas que quieren tener la certificación, por lo menos aquí en México, de ser acreditadas por la Comisión Nacional Bancaria, el tema de las aplicaciones estas pues de movilidad, ¿no? Tipo Uber, tipo Didi. ¿Qué boom está teniendo ahorita? Vaya, no sé si referirme a un sector o tú, por favor, que eres el experto, ¿cómo lo están clasificando ustedes? Mira, nosotros vemos en Latinoamérica una tendencia muy clara que tú has dicho. Por un lado, FinTech se está poniendo muy famoso en Latinoamérica. Por otro lado, también tenemos todo este tipo de comercio electrónico 2.0 o servicios basados en comercio electrónico, ¿no? Que es la uberización o el Airbnb ¿no? O sea, como que ahorita en Latinoamérica todo el mundo somos el Uber de tal, el tal de tal, ¿no? Esto es como que lo que veo que está teniendo más éxito en Latinoamérica. No necesariamente lo que veo que esté más en boga. Si tú te vas a ver a Silicon Valley, creo que en Silicon Valley estamos viendo mucho más ahorita negocios de dos cosas. Primero, procesamiento de datos con tecnología comúnmente llamada como inteligencia artificial. O sea, procesamiento de grandes datos para diversos fines, ¿no? Creo que ese es un área muy importante. Vamos a ver mucha inversión de venture capital en eso. Y por otro lado, creo que ahorita, por supuesto, con el tema de la pandemia, se ha abierto mucho la necesidad de servicios de salud a través de medios digitales. Entonces, Health Tech es algo que vamos a ver también, una tendencia que yo creo que se va a venir por lo que estamos viviendo hoy en día con coronavirus. Pero estas tendencias no las veo tanto reflejadas o tan famosas o tan populares como FinTech y comercio electrónico, servicios basados en plataformas. Esto lo estoy viendo más como de Silicon Valley, pero pues bueno, ahí está por si quieren tener un pie en un endgame ahí. Creo que eso lo vamos a empezar a ver un poquito más en Latinoamérica en los próximos meses. Oye, y Juan, ¿estamos preparados en México para esta transformación digital, esta aceleración que estamos viviendo hoy por hoy? Hay muchos retos. Yo veo muchos retos, principalmente retos de los empresarios, ¿no? De un poco la ruptura de cómo siempre se han hecho las cosas para abrazar este nuevo orden, ¿no? Ahí como que nos cuesta a veces un poquito, oye, pero es que mi empresa ha sido siempre la misma, ¿no? Y vemos ahí un tema generacional porque quizá llegan los nietos o llegan las generaciones más nuevas diciéndole a los jerarcas de las empresas, ¿no? Oye, pues es que tenemos que movernos para acá y hay un poco de resistencia al cambio. Creo que ahí nos falta apretar un poquito las tuercas, si te soy muy honesto. Pero de que me queda claro que tenemos la capacidad para hacerlo, me queda claro, ¿eh? O sea, capacidad sobra, o sea, hay gente muy brillante, pero sí siento que hay un poquito de meterle freno al cambio, ¿no? Y sobre todo las condiciones, el sistema, o más bien el ecosistema de emprendimiento con esta crisis, pues ahora sí que ha forzado a generar nuevas ideas. ¿Qué tendría que tener un emprendedor que diga, oye, pues sabes que yo ya me corrieron de la empresa, pues se me está cerrando oportunidades, ¿no? ¿Qué debería digo, tú conoces a muchísimos emprendedores, ¿qué debería de preguntarse esa persona que a lo mejor tiene la voluntad? Porque yo creo que en primera que tenga la voluntad de hacerlo, ¿no? Y segunda, a los que estén interesados y que pudieran llegar a decir, oye, pues yo he tenido una idea desde hace muchísimos años, que a lo mejor no me lo han aplicado en la empresa, pero ya quiero hacerlo. ¿Cómo iniciarían estas dos personas, Juan? Dicen por ahí que es aventarte de un precipicio y mientras vas cayendo construir el avión para despegarlo, ¿no? Entonces creo que hay que un poco adaptar esa filosofía y aventarte a hacerlo. No son decisiones fáciles, por supuesto, es un camino difícil, pero es gratificante. Un poco me recuerda cuando yo empecé en Novus, ¿no? Cuando empecé el despacho, yo empecé el despacho hace 10 años con mi socio fundador, Salvador Cruz, abogadazo, pero antes de ser muy buen abogado, o de ser abogados, éramos amigos
y empezamos el despacho porque nos aventamos, porque pues a lo mejor éramos unos muchachos imberbes que no sabíamos ahí platicando en la pecera de la Facultad de Derecho de la Anáhuac. Ahí empezó Novus, ¿no? Y entonces recuerdo un poco eso y fue aventarte, o sea, tomar el riesgo. Y no quiero que suene como ciego, porque entiendo que muchas personas quizá tenemos más privilegio que otras, y que para algunos quizá es más fácil iniciar que otros por diversos temas, pero principalmente creo que es aventarte de un precipicio. Es lo mismo, si alguna vez te has aventado de paracaídas, yo nunca, pero si hay gente que se ha aventado de paracaídas, es un poco el sentimiento que sientes cuando estás parado ahí en el borde, supongo. Me imagino que eso debe de ser el sentimiento. ¿No? Entonces, rodéate de gente que te diga, tú puedes, vas, que te ayude a entender que pues, puedes hacerlo, escoge bien a tus cofundadores, escoge bien a las personas que te rodean, y eso te puede ayudar a aventarte, a saltar, ¿sabes? Ese apoyo, ¿verdad? Y rodearte de gente que crea en ti, ¿no? Y que te diga, oye, pues sí, aviéntate, pues porque traes paracaídas, ¿no? Muchas veces Claro. esa idea que ya tenías pues arraigada durante años, ¿no? Pues no hay mejor momento a lo mejor para decidirlo y analizarlo, ¿no? También esa es la otra cuestión, ¿no? ¿No, Juan? Porque ustedes también, la parte de análisis no nada más es aventarse por aventarse, ¿no? No, claro, a ver, nosotros casi no entramos en la parte de análisis del modelo de negocio. Nosotros como buenos abogados nos abocamos a la parte legal, pero sí creo que por lo menos hay mucha gente que veo que se queda con la idea de que su producto tiene que ser perfecto antes de aventarse o antes de lanzarse. Y a esa banda le digo, no seamos tan perfeccionistas. Hay veces que tienes que lanzar el producto, tienes que dejar que el mercado lo vea, tienes que dejar que el mercado te lo critique para iterar, para cambiarlo, para alcanzar ese famoso product market fit, ¿no? Esa coincidencia entre el producto y lo que tu mercado te está pidiendo. Y eso solamente lo vas a encontrar desde mi punto de vista si consultas al mercado, si lo pones en las manos de los clientes y les dices, ¿qué le mejoramos? Entonces, muchas veces he visto que muchos no se avientan porque dicen, no está bien. Lo que sí creo que tienen antes que hacer, y no es por acecharme flores, contratar un buen abogado que les diga por lo menos si lo que quieren hacer es legal o ilegal, o si van a necesitar obtener una autorización de la CNBB, o si van a necesitar tener cierto nivel de compliance. No porque los abogados somos malísimos para el riesgo, somos personas que tenemos muy poco riesgo. Nuestro umbral del riesgo es muy bajo, estamos entrenados para tener un umbral de riesgo bajo. El abogado no te va a decir, sí, lánzate o no, pero lo que sí te puede decir es darte los elementos para que sepas cuánto te va a costar o cuál es el trayecto que tienes que cumplir. O si de plano algo que quieres hacer es ilegal, pues no lo lances antes de preguntarle a alguien, ¿no? Pues esos son como los temas que yo recomendaría. Oye, Juan, diste ahora sí que en la diana, ¿no? Porque ese tema que ahorita los chavos que ya agarraron a lo mejor y decidieron aventarse y están en ese proceso pues así de crecer esa empresa y vaya, hablo sobre todo en el tema financiero que es un poquito el que conocemos. A veces dices, oye, pues si me empiezo a meter en el tema a ser broker, ¿no? Broker de inversiones, porque conozco una aplicación buenísima que está en Haití o en, no sé, las Bahamas o sepa Dios dónde, y ofrece niveles de apalancamiento padrísimos, y si eso yo se lo puedo dar a a mis clientes, pues haría así una mega idea, porque pues hay un margen ahí. O sea, ese tema de las ideas en el que Novus Concilium los apoya, o sea, cuéntanos alguna historia al respecto, así obviamente sin quemar a los clientes, ¿no? Pero que hayas dicho, a ver, viene con el brío, pero me están llegando con cosas que son ilegales, literal, o el riesgo, pues, de que lo cache la autoridad, pues es impresionante, ¿no? Mira,
el tema financiero es el mejor ejemplo. Hemos visto varias cosas. Nosotros en Novus, en la parte de FinTech, lo que más hemos hecho es análisis o dictámenes de modelos de negocio para efectos de cumplimiento regulatorio. O sea, llega un cliente y me dice, quiero hacer esto, ¿tengo que pedir autorización o no? Y muchos clientes nos dicen, ¿sabes qué? No me alcanza para pedir la autorización. ¿Hay manera de modificar mi modelo de negocios para estar fuera del supuesto? Nunca recomendamos incumplir la ley, por supuesto, pero cuando se puede, pues damos la recomendación de cómo tendría que modificar su modelo de negocios. Y nos queda que hay mucha gente que llega, por ejemplo, el tema de brokers, de asesores en inversiones, que está regulado por la ley del mercado de valores, ¿no? Que necesitas tomar tus exámenes, necesitas pasar tu certificación. De repente nos llega, no, pero es que si lo hago a través de una app, pues ya no soy yo, ya es el app, ¿no? Y entonces, pues de repente sí nos ha tocado, hay veces decir, oye, pero es que, a ver, mi recomendación es que porque pues, estás prestando servicios de asesoría en inversión, mi recomendación es certifícate. No, es que no quiero la certificación de la CNB. Ah, bueno, entonces, pues, ¿sabes qué? Ay, no eres o sea, no los aceptamos de clientes, porque, pues, después van a decir, el abogado me dijo, ¿no? Sí, y pues, claro, para nada. Pero el tema financiero, que es algo que tú dominas, es un tema en donde eso sí lo tenemos, porque pues, si empiezas a hacer captación irregular, si empiezas a hacer este tipo de cosas, hay hasta penas de prisión. Y bueno, me gustaría tocar el tema, y tú lo dijiste, o sea, también en esta parte emprendedora, digo, los que inician, tú quieres vender y quieres tener clientes y demás. ¿En qué momento te vuelves selectivo para ese aspecto y decir, oye, pues sabes que sí, pero yo como emprendedor también debo de ser selectivo y decir este tipo de clientes no, porque existe riesgo? ¿Eso te lo da la experiencia o qué recomendaciones les harías a los emprendedores, mi querido Juan? A nosotros ese nivel nos los da el SAT, o sea, la verdad es que, digo, nosotros como abogados, como despacho de abogados, tenemos una serie de reglas que cumplir. Yo soy la parte de marketing del despacho, Salvador, mi socio fundador, es el que ve la parte de estos temas, pero nosotros tenemos que cumplir con una serie de reglas muy cañonas de identificación de nuestros clientes, porque hay algunos casos, por ejemplo, en los servicios que prestamos de estructuración, ¿no? Constitución de sociedades, formación de sociedades, stock option plan, rondas de inversión, mergers and acquisitions, que esos temas los vemos en un área, pues pueden llegar a ser consideradas actividades vulnerables, por ejemplo, en términos de la ley antilavado. Entonces, pues nosotros ahí la ley tenemos que tener un estricto cumplimiento regulatorio y eso es lo que a nosotros pues, nos motiva a hacerlo, ¿no? Y además, pues no, en casa del herrero no puede haber muebles de palo, ¿no? O sea, tienes que enseñar que pues tú también lo estás haciendo. Entonces, somos muy cuidadosos en eso. Mi recomendación sería, o sea, yo creo que todas las empresas, antes de lanzar al mercado un producto, tienen que ir con su abogado a que les haga un dictamen de cumplimiento regulatorio. Y la pregunta, eso suena muy fancy, pero realmente lo que es, oye, abogado, ¿me meto en problemas si hago esto? ¿Esto es legal? Dame tu opinión. Y eso es bien importante, eso háganlo, yo lo recomendaría desde antes de lanzar al mercado. Y a los emprendedores, a los empresarios no les gusta escuchar esto, la neta. Perdónenme, los que nos estén escuchando van a decir, híjole, otra vez otro abogado, que los abogados nada más nos dicen que no, pero en esto sí háganme caso, por favor. O sea, hay muchas cosas que son negociables. Por lo menos analicen el nivel de riesgo de compliance, ¿no? Para que sepan por dónde les va a venir el golpe, ¿no? El abogado no va a ser su compinche para hacer estructuras, para darle la vuelta a la ley, ¿no? O sea, al menos en Novus eso no, pero sí por lo menos consulten si lo que están haciendo es legal o no. Eso está importantísimo, o sea, te digo, podemos ser muy innovadores, podemos tener ideas, pero pues a veces esas ideas, pues si no son legales, si no, pues tienen una estructura bien, pues acérquense con los abogados. Yo creo que has dado en el clavo y me gustaría preguntarte otra cosa. Ya tocamos aquí el tema fintech, el tema de innovación. Hay una cuestión que me gustaría preguntarte, Juan, sobre todo ahorita que las redes sociales están pero a full, ¿no? No sé si llegaste a ver
esta serie o documental que sacó Netflix, ¿no? De tanto arraigo que se tiene ahí a las redes sociales. Y hay algunos que las han sabido explotar, ¿no? Como lo son estos, que yo no sé cómo denominarlos, los dichosos influencers, ¿no? Y que han capitalizado toda, pues las redes sociales platícanos un poquito de ese tema porque seguramente más de uno habrá querido decir, oye, pues yo quiero aparecer ahí con 20,000 followers y demás, y yo quiero hacer esto y aquello. Platícanos cómo lo ven ustedes en Nuevo Concilium, cómo ves esa evolución de este, digamos, mercado, Juan. Mira, volvemos un poquito al principio y platicábamos que uno de los servicios que nosotros ofrecemos es la protección de propiedad intelectual en software y en contenidos digitales, ¿no? O sea, ahora sí que nos especializamos en propiedad intelectual en el mundo digital. Y el tema de los influencers es un tema que pega en el corazón de eso, ¿no? Lanzamos hace poco un webinar de derecho de influencers que básicamente era una capacitación para las marcas que quieren contratar influencers y para los influencers que quieren proteger su imagen, ¿no? Entonces ahí yo creo que, por supuesto, influencer marketing es algo bien interesante. Se viene la inteligencia artificial donde vas a poder crear influencers que no existen. No sé si has visto, hay modelos en Instagram que son falsos o falsas. No existe esa persona, es una persona generada por inteligencia artificial, pero tiene su cuenta de Instagram, tiene miles de seguidores, hace stories, hace reels e incluso hasta recomienda productos y servicios. Entonces ahí hay un tema de derecho bien interesante. Entonces veo que viene bien, pero vamos a tener que entrar a hablar, o sea, cuando estás negociando un contrato, por ejemplo, de influencers, tienes que entrar a hablar temas de propiedad intelectual, de derecho a la imagen, más allá de nada más la compensación que le vas a dar a una persona, ¿no? ¿Quién va a ser el dueño de los contenidos? ¿Dónde se van a poder publicar esos contenidos? Y eso es parte bien importante, porque tenemos que recordar que si tú no tienes derecho para tener el app, no tienes derecho para tener la foto, no tienes derecho para tener el video, no lo puedes publicar en tus redes sociales. No porque esté en internet ya es gratis. Entonces es bien importante que se tengan, desde nuestra perspectiva, políticas y asesoría legal con los documentos legales adecuados para que no vaya a llegar después una marca que le robe la imagen a un influencer o un influencer que te demande a ti como marca porque estás utilizando una fotografía o una obra de arte, bueno, una obra de diseño gráfico que hizo el influencer. Entonces, ahí se viene interesante. Y otra cosa que le aplica también son los webinars. O sea, ahorita todos estamos haciendo webinars. Los webinars también tenemos un producto en el despacho que es la protección del webinar, la protección legal del webinar. ¿Cómo sabes que tienes el derecho para transmitir la imagen de esa persona? ¿Cómo sabes que tienes el derecho para transmitir los contenidos que esa persona presenta? ¿Cómo estás tratando los datos personales de las personas que están viendo el webinar, que se registran a tu webinar o de tu propio expositor? Entonces, esa parte está bien interesante. Oye, Juan, y precisamente, ¿cuáles son los riesgos? O sea, ya nos dijiste muchísimos, pues ahora sí, focos que debemos de tomar en cuenta. Por lo de las imágenes está genial. O sea, no puedo solo copiar y hacerlo y reenviarlo. ¿Cuál es lo más común que han visto ustedes por lo que se les acercan a la asesoría? Que normalmente no tenemos, y creo que ya lo habíamos platicado alguna vez, no tenemos la prevención, siempre vamos ya que queremos solucionar el tema. ¿Cuáles son los problemas con los que se le acercan más seguido los influencers a Nuevo Concilium, Juan? Bueno, los influencers que les roban sus imágenes, o sea, que les roban su contenido, que usan su contenido de una manera no autorizada, llamémosle así, que nosotros en propiedad intelectual llamamos eso infracciones en materia de comercio, ¿no? O sea, están lucrando con el contenido de estas personas y estas personas nunca dieron la autorización. Lo segundo, imagen, también, eso del lado de los influencers. Nos llegan casos desde, oye, es que este antro está usando mi foto para publicar Girl Nights Out, ¿sabes?
y usó mi foto y la publicó en redes sociales y puso botellas 2x1. Eso es absolutamente ilegal. Si no tienes la autorización de la persona que aparece en la foto, estás cometiendo una infracción en materia de comercio. Y si esa infracción en materia de comercio causa un daño a la persona, estás cometiendo un ilícito civil y te puede caer una demanda de daños. Vemos poco demandas porque la verdad es que demandar no es barato, pero lo que sí pueden hacer, que es muy sencillo, es tumbar el contenido en las plataformas. Eso es lo que nos llega, lo más común que nos llega del lado de las empresas. Oye, me tumbaron este contenido. ¿Por qué? ¿Pediste la autorización? No, pues no. Ah, pues sí, pues ahí está. ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, pero es que estamos haciendo esto, estamos a media campaña publicitaria y esto nos causa riesgo reputacional. Ahí eso es como el 90% de los temas que estamos viendo ahorita en derecho a influencers, ¿no? Nos ha tocado ver ya temas un poco más elevados, pero, o sea, ya donde hay litigio, donde hay controversia, donde hay que sentarse a negociar porque una u otra persona están dispuestas a demandar, pero eso es muy poco todavía no vemos tanto de eso, o sea, todavía no existe tanto de eso. Oye, Juan, ¿y cuál es la recomendación para estos influencers? O sea, es que a mí me pesa el entender cómo yo pudiera controlar mi imagen, ¿no? A través de tantas redes sociales, de tantas empresas que se están promocionando y que a lo mejor pudieran llegar a tener ese riesgo. ¿Cómo se controla ahí ese aspecto? ¿Cómo detectan ellos que están haciendo mal uso de las imágenes, de su contenido, Juan? Casi siempre lo detectan porque el amigo o la amiga les dijo. Okay. ¿Sabes? O sea, es porque, oye, mira, te vi en esta página, ¿no? Caray, así es como en la mayoría de los casos se dan cuenta, ¿no? Controlar es muy difícil porque cualquier persona puede agarrar la foto, ¿no? Y subirla a sus redes sociales, es algo muy sencillo. Pero las redes sociales, casi todas las que usamos, Twitter lo tiene, YouTube lo tiene, Facebook lo tiene, Instagram probablemente lo tiene, tienen procedimientos que se llaman procedimientos de notificación y retirada o takedown notices. Si subieron una foto tuya, le mandas un mail a Twitter y por ley, no solamente la ley mexicana, que la ley mexicana lo contempla, pero la ley estadounidense, hay una ley que se llama el DMCA, el Digital Millennium Copyright Act, que se promulgó en 1995, los obliga a que retiren ese contenido. Entonces, ahí empieza el tema, ¿no? O sea, normalmente el tema empieza ahí. ¿Cómo tú lo puedes hacer? Puedes no reportar, porque lo que hace toda la gente es reportar a la cuenta, ¿no? Reportar y le dice a sus amigos, reporten a la cuenta, ¿no? Eso puede ser que les ayude, pero métanse a los términos y condiciones, que por cierto, léanlos. Nadie los lee, pero deberían. Ahí viene cómo hacer las notificaciones de retirada. Y ahí lo pueden ver y casi siempre es mandar un email y decir cierto tipo de cosas. Y es algo medianamente sencillo, hacer que no necesitas un abogado para hacerlo. Oye, Juan, otra vez, esta parte del términos y condiciones, las dos cuestiones quiero preguntarte. Uno, como lo que tú dices, el típico que bajamos todo, así términos y condiciones, acepto. ¿Cuáles son los riesgos de hacer eso? ¿Y cuáles son también los riesgos de no tener términos y condiciones en tu producto y en tu servicio? Los riesgos de aceptar sin leer es como firmaras un contrato sin leerlo. Tú no sabes si ahí en medio dice debo y pagaré incondicionalmente a la orden de tal, o sea, ¿sabes? Es como, uno tiene que leer lo que firma. Aceptar términos y condiciones es firmarlos. Literalmente estamos aceptando contratos, nos estamos obligando legalmente, los términos y condiciones son contratos. Entonces, pues sí, léanlos. Si dice que le están dando una licencia absoluta, gratuita, sobre todo su contenido a la plataforma, para que después lo sublicencie, y ustedes quieren monetizar ese contenido, pues lean los términos y condiciones, no los puedes negociar, obviamente, pero sí puedes tomar la decisión de decir, oye, pues sí voy a tener una cuenta aquí en esta red social, pero no voy a subir este contenido que sí quiero monetizar. Solamente lo voy a subir en esta otra red que sí lo protege. Entonces, ese es el tema. Ahora, para las empresas, ¿qué es lo que más vemos? Nosotros representamos más a las empresas. Dicen la gente,
la abogada que tenemos, Cintia, en León, en Guadalajara, es una abogadaza. Ella es la abogada de los términos y condiciones y siempre dice que ella lee los términos y condiciones por diversión. Yo no llego a tanto, ni tampoco les digo que se martiricen tanto, pero lo que sí les digo y lo reconozco es que lo que ella dice es muy correcto. Dice, ¿sabes qué? No se vale no tener términos y condiciones, no se vale copiarle los términos y condiciones a tu competencia. ¿Por qué? Porque te estás obligando a cumplir cosas que quizá no puedes cumplir. Entonces, si eres una empresa y no los tienes, o se los copiaste a tu competencia, puedes estar cayendo en temas de publicidad engañosa, puedes estar cayendo en temas de que te estás obligando a cosas que no puedes cumplir y que te pueden demandar el cumplimiento forzoso. Y no tenerlos, pues te ponen un riesgo, porque entonces no tienes manera legal de proteger tu plataforma. Si alguien la baja, si alguien la copia, si alguien la tal, puedes llegar a tener momentos en donde pues no fuiste claro en la licencia que diste, no fuiste claro en ciertos temas. Entonces puedes ahí tú, si no tienes términos y condiciones, además de que puedes tener riesgos porque podrías estar violando la Ley Federal de Protección al Consumidor, pues puedes llegar a poner en riesgo tu producto por no regular ciertas cosas que pues mejor quisieras protegerte, ¿no? Y sobre todo yo creo que volvemos a lo mismo, tenemos de prevenir más bien antes de actuar, y muchas veces creo que más de una ocasión decimos, pues me fusilo todo esto de esta empresa y lo ponemos, ¿no? Y pues ahora sí que creo que la labor que están haciendo ustedes y sobre todo Cintia allá en Guadalajara, pues es trajes a la medida. Y, o sea, cada empresa es diferente y en el tema de tecnología, pues ustedes tienen más experiencia, no es lo mismo, como dices tú, una fintech a una empresa de taxis, y no es lo mismo que yo le ponga las mismas condiciones de la fintech al del taxi, ¿no? Entonces, ahí está la necesidad de proteger ese capital intelectual, ¿no? Por supuesto, y por eso te digo que tenemos este servicio que es documentos comerciales, que incluye términos y condiciones, y después platicamos también de las políticas de privacidad, porque también es bien interesante. Pero los términos y condiciones, no te quiero decir que es un traje hecho a la medida 100%, no es un bespoke, ¿sabes? Pero sí es un made to measure, o sea, sí te lo tengo que ajustar a ti. Hay algunas cláusulas que sí son generales y que sí se pueden compartir, pero copiarle los términos y condiciones a tu competencia, por más parecidos que crees que sean, es una muy mala idea. O sea, sí es bien importante que el abogado, que la abogada revise tu modelo de negocios, revise las condiciones comerciales y te diga, estos son los términos y condiciones. Porque los términos y condiciones pueden ser muchos contratos, pueden ser contratos de licencia de software, pueden ser contratos de prestación de servicios, pueden ser contratos de compraventa, etcétera. O sea, puede haber muchas cosas dentro de esos términos y condiciones. Y puede ser que sean, los términos y condiciones generalmente son un grupo de contratos. Tenemos clientes que tienen 10 términos y condiciones. Les hacemos unos términos y condiciones generales, pero luego este producto tiene ciertas condiciones, entonces ciertos términos y condiciones, este otro producto, así sucesivamente, y no tienen a los mismos clientes, tienen cliente por producto. Entonces ya se vuelve un tema un poco más complejo. Definitivamente no los copien, definitivamente asesórense antes de lanzar. No importa que sea la versión beta, no importa que solo sea con amigos, de preferencia antes de lanzar al mercado, tengan esos términos y condiciones. Juan, avisos de privacidad. Oye, fíjate que una nota, ayer estaba en un evento de privacidad precisamente platicando y decíamos una cosa. Si tienes tu aviso de privacidad, felicidades, ya cumpliste el 10%. O sea, ¿sabes? O sea, el aviso de privacidad no es lo único, y muchas veces la gente piensa, oye, pues ya nada más con que ponga ahí el documento. Para nada. Tienes que tener políticas de privacidad y de tratamiento de datos personales. La ley tiene 8 principios. El de información es 1.
te falta cumplir con los otros 7, ¿sabes? Tienes que ver si hay que obtener el consentimiento del titular, tienes que ver si el tratamiento es proporcional, o sea, si es el adecuado, para qué finalidades lo estás usando. O sea, hay millones de cosas que tienes que ver antes de lanzar un aviso de privacidad. Porque si lanzas un aviso de privacidad que no es adecuado con lo que haces, puedes estar tratando datos personales bajo engaño y te puedes estar metiendo en un problemón por hacer eso. Las sanciones por incumplir con las leyes de privacidad van desde multas hasta penas de prisión. No es únicamente decir, oye, pues sabes que ahí está el aviso de privacidad, consúltelo en nuestra página web fulanito de tal y ya con eso. ¿Qué es lo más riesgoso al no tener estos avisos de privacidad, Juan? Hay dos cosas. Uno es multas. Dices que nada más uno, o sea, se está cumpliendo solo uno, pero si no tengo esas políticas, ¿a qué más o menos esas multas, a cuánto corresponden en promedio, más o menos? Mira, son muy altas. No tengo el número exacto, pero son de las multas más altas que hay en el país, en las leyes del país. Propiedad intelectual está ahí entre el top 3, fácil. Digo, perdón, datos personales está en el top 3. Entonces, lo primero, multas, ¿no? ¿Cómo se va a ver la multa? ¿O cómo lo vemos con los clientes? Tienes un aviso de privacidad, perfecto. Pero no sé si tú alguna vez has escuchado el tema de los derechos ARCO. Ah, sí, claro, sí, la ley muy, ARCO, muy ¿no? famoso. Ajá. Todos, tú y yo, todos los titulares de datos tenemos el derecho a acceder a nuestros datos, a rectificar nuestros datos si están mal, a cancelar nuestros datos y a oponernos al tratamiento de los datos. Y la ley obliga a las empresas para que las empresas pongan procedimientos para dar atención a los derechos ARCO. Y eso tiene que venir en el aviso de privacidad. Pero más allá de eso, si te llega una solicitud de derechos ARCO, tienes que contestarla. La ley te da 15 días, me parece que es el tiempo, para contestarla. Si no la contestas, se van a ir con el INAI. El INAI no tiene que andar buscando a todo el mundo a ver a quién se encuentra. Si recibe una queja por parte del usuario, y me parece que puedes hacer quejas hasta por internet, pero si recibe una queja de un usuario, el INAI puede iniciar un procedimiento en contra de ese responsable, contra esa empresa. Lo único que necesitas, yo siempre digo, es un cliente poco satisfecho, que puede suceder bastante fácil y a veces no es culpa de la empresa, a veces sí es culpa del cliente, pero el problema es que si te presenta el procedimiento y tienes cómo desahogarlo, pues lo desahogas y no hay problema. Pero si no tienes cómo desahogarlo, ya incurres en una responsabilidad. Entonces, multas es un tema. En algunos casos hay responsabilidad penal, te puedes ir a la cárcel, pero no son la mayoría y son casos complejos de probar, para no asustarlos. Pero el otro tema que creo que es bien importante es daño reputacional de la marca. Ese es el otro tema, porque te van a ir a redes sociales a decir, no tiene políticas de privacidad. Aunque le ganes al INAI, aunque tu abogado tumbe la multa, pues el tweet ya está ahí, ¿no? Entonces, daño reputacional hay que cuidarse mucho también de ese tema. Y vaya, es este tema de no ver esos riesgos, de no contemplarlos a veces por ahorrarnos unos pesos, pues está cañón, ¿no? El tema... Quisiera preguntarte, a ver, si nosotros tenemos una buena estructura tanto de políticas, de privacidad, tanto de términos y condiciones, ¿podemos hacerla extensa así internacionalmente? O sea, o hay algún tipo de, vaya, ahorita con todo el tema de transformación digital, o sea, ¿ustedes lo diseñan para que esté vaya, para mitigar el riesgo en todos los países, o hay cómo lo desarrollan ustedes, Juan? Esa es, yo creo que la pregunta. Eso es un tema bien complicado, fíjate. Términos y condiciones los puedes sujetar a tu legislación, ¿no? Creo que nosotros, si firmas los términos y condiciones de Uber, creo que te estás sujetando a la legislación de Holanda. Ok. Entonces tú podrías, ¿no? Entonces, ¿qué mi recomendación es? Pues si estás en México y conoces las leyes en México
y tienes a tus asesores en México, pues sujeta los términos y condiciones a la ley mexicana y así los puedes atraer medianamente los términos y condiciones a tu legislación. Así tienes un cliente en Alemania, si se sometió a las leyes de México vía los términos y condiciones, se litiga en México. O sea, ahí te llevas las de ganar, ¿no? Si no tienes términos y condiciones, pues ahí el conflicto de aplicación de las leyes te podría llevar a litigar a Alemania, pero vamos a suponer que fuiste precavido, contrataste a Novus y le pusiste México, ¿no? Hay una excepción, yo creo, que son los derechos de protección al consumidor. Los derechos de protección al consumidor sí los vas a tener que adaptar dependiendo de qué país en el que hagas esfuerzos de marketing o de venta, ¿no? El tema de políticas de privacidad, puedes hacer un marco general, pero vas a tener que adaptarlo en cada país en el que ofrezcas tus servicios. Y ahí es donde viene la recomendación. Para protección al consumidor o para políticas de privacidad, lo que recomendamos es contratar abogados en cada uno de los países que se van a abrir. Nosotros en el despacho damos el servicio de coordinación de equipos legales y tenemos partnership y tenemos recomendaciones a abogados porque hemos representado clientes de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos. Entonces podemos armar el equipo legal. Pero al final del día, ellos, los abogados de cada uno de los países, son los que tienen que recomendar cómo adaptar esas políticas de privacidad o esos términos y condiciones a cada uno de los países en donde vas a ofrecer. Entonces, por eso tienes que ser muy cuidadoso. No es muy sencillo subir tu app al App Store de Alemania y es muy fácil vender tu app en Alemania. Pero antes de hacerlo, consulta con tu asesor para ver qué implicaciones legales va a tener que hagas eso. Apple no te va a decir nada. Apple, si cumples con los lineamientos de revisión de apps, te la va a autorizar. Pero si no te asesoras en temas de esto con tus abogados, pues a lo mejor te ponen una multa en Alemania, ¿sabes? Oye, pero es que yo estoy en México, yo no estoy en... Pues sí, pero subiste tu app al App Store de Alemania, ¿no? Entonces hiciste esfuerzos para hacer marketing o para vender o para distribuir tu producto en Europa. ¿Y qué crees? Existe el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea que te pudiera llegar a aplicar si haces eso, ¿sabes? La ventaja es que el reglamento europeo, las leyes de California, las leyes de México y las leyes de Latinoamérica van en un mismo sentido. Entonces, por eso digo que puedes hacer una política general, una política maestra que aplique para las leyes mexicanas, pero vas a tener que adaptarla poquito a poquito en cada país al que llegues. Eso es importantísimo y me gustaría preguntarte sobre, a ver, hoy por hoy, con esta evolución que hemos tenido, la parte intelectual, pues es de las, digamos que de uno de los principales capitales, de los principales activos a veces en una empresa. ¿Cuáles son los principales riesgos de perder esta propiedad intelectual o de tener expuesta a esta propiedad intelectual? ¿Qué es lo que yo debo de hacer para poderme cubrir con mi propiedad intelectual, Juan? Pues mira, el tema es bien importante porque si tú eres una empresa que vende un producto tecnológico, lo que quieres es tener el derecho de venderlo. ¿Te imaginas que de repente llegue un programador o alguien que lo desarrolló y que te diga, ¿sabes qué no? La propiedad intelectual es mía, yo nunca te cedí los derechos, deja de comercializar o págame regalías. Estos dos supuestos pueden vulnerar directamente el plan financiero de la empresa. O sea, imagínate que dejas de comercializar el producto, tu ingreso se vuelve cero. Y si tienes que pagar regalías que no habías contemplado en los costos, pues te puedes estar metiendo en un problemón, ¿sabes? Entonces tenemos que asegurarnos que somos los dueños de los productos que estamos vendiendo. Y para eso, pues se necesita firmar los documentos adecuados, hacer los registros pertinentes, tener las políticas adecuadas, ¿no? Y para eso, pues se recomienda contratar. Por eso solo hay de los 3 servicios que te comentaba, un servicio solamente se especifica en proteger esa propiedad
en asegurarnos que puedes comercializar. Curiosamente, es el que la gente menos contrata. Como que todavía el empresario o las empresarias no le ven valor a eso, o no lo hemos logrado transmitir. Pero es riesgosísimo, porque alguien puede llegar y decir, uy, ¿sabes qué? Esa app es mía, no es tuya. Y eso puede quebrar empresas. Y sobre todo ahorita los casos, regresando al tema este de los influencers y demás, y los canales, o sea, ha habido estos últimos, yo me acuerdo nada más de un caso de del Wherever Tomorrow, ¿no? Que no sé si haya sido ahí, platícanos un poquito, tú que conoces más de estos temas, mi querido Juan, y cuál es el riesgo precisamente. Digo, fue muy sonado, no conozco los detalles del caso, fue muy sonado, pero lo que yo recuerdo es que, fíjate, es una cosa muy interesante, porque creo que el representante era el dueño del mail con el que se abrió la cuenta de YouTube. Tú me vas a decir, oye, Conde, ¿eso qué tiene que ver? ¿Eso qué implicaciones jurídicas tiene? Y yo le digo a las personas a las que les doy clase de derecho que tienen que ser como Neo y tienen que ver la Matrix jurídica, ¿sabes? Tiene un buen de implicaciones legales, porque ¿quién era el titular de esa cuenta? Porque YouTube firma el contrato con el titular de la cuenta y le paga a la persona con quien firmó el contrato. Si el representante es el mail, es el dueño de la cuenta y el dinero cae en su cuenta de banco, legalmente él está procediendo bien. Si el influencer no lo está haciendo directamente o no celebró un contrato o no es una persona moral la que está haciendo esto, pues difícilmente puede hacer un argumento para decir, oye, ese dinero es mío. A ver, tampoco es que esto sea una injusticia, seguramente hay temas legales que se pueden llevar a cabo en las cortes, pero pues, es una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Que probablemente te pudiste haber ahorrado si lo hubieras hecho bien desde el principio. Que Novus también litigamos, ¿eh? O sea, también vemos la parte fea del litigio. Y la gran mayoría de esos litigios es porque alguien no tuvo la precaución al inicio. ¿Qué será? O sea, volvemos al inicio. Ahorita estamos apresurados, tenemos ideas, queremos a lo mejor sacar un canal no sé, de algo que siempre nos haya gustado, ¿no? Y dices, a ver, lo voy a hacer porque siempre he querido hablar de este tema y pues a lo mejor uno no ve que se tiene que escalar o se va a escalar. O sea, ¿cuáles serían esas recomendaciones? O sea, a lo mejor no necesariamente yo como financiero diría, bueno, pues ya voy a empezar a plantear una constitución de una empresa si es que le voy a apostar 100% a eso y pues vamos a sentarnos con Juan y a ver, estructurar todo este tema. ¿Qué tendrían que hacer ellos? O sea, a los que tienen esta, pues vaya, necesidad o esta inquietud más bien de desarrollar sus proyectos. Mira, yo te diría que los abogados y las abogadas especializados en este tipo de negocios, en este tipo de productos, somos raros, pero existimos. O sea, hay varios, o sea, hay gente que lo hace muy bien, hay colegas míos que son muy preparados para esto. Mi recomendación es es una especialización del derecho, contraten a un especialista en esto. Porque si tú me hablas a mí y me dices, oye, Conde, a ver, quiero hacer esto, rápidamente te puedo por lo menos decir, mira, haz esto, o sea, algunas recomendaciones iniciales para que lo empieces a hacer, ¿no? De una manera protegida. Y te puedo poner muy claro en la mesa cuáles son los riesgos y cómo los tienes que ir cumpliendo en el futuro. Entonces, no le hablen al abogado civilista, que a lo mejor es muy buen abogado civilista, pero no va a entender este tema, ¿me explico? Y no te va a poder dar una recomendación rápida. Entonces, mi recomendación es contraten a Novus. Si me permites hacer el comercial. Sí, no, claro. O contraten, si no, a un abogado, una abogada experta en esto, porque les puede ayudar a navegar estas inquietudes de manera muy rápida. Oye, y precisamente, digo, con un caso ahí de propiedad intelectual, hablábamos fuera del aire, ahí tienes tu máscara de
Platícanos qué fue lo que sucedió precisamente en ese, pues ahora sí que problema de propiedad intelectual, Juan. Bueno, claro, Rich, lo que comenta Ricardo aquí es que aquí atrás, no sé si se vea, tengo la máscara de Máscara Sagrada, que era mi luchador favorito cuando era niño. Ya estoy delatando mi edad, porque a lo mejor la gente más joven va a decir, ¿quién es Máscara Sagrada? Era un luchador muy famoso, muy famoso, en los 90s, ¿no? Yo creo que estaba ahí luchando con Octagón y La Parca, y era mi favorito cuando yo era niño. Pero resulta que tuvo un problema, tuvo una demanda de propiedad intelectual por los derechos de la máscara y del personaje y del luchador. La AAA se quería quedar con esos derechos y la AAA retiene muchos de los derechos de los luchadores que conocemos. Ya me fui, ahorita regreso. Listo. Ya, la AAA retiene muchos de esos derechos de los luchadores que conocemos. Pero con Máscara Sagrada peleó, dijo, no, ¿sabes qué? No, los derechos de propiedad intelectual sobre el personaje, porque a ver, puedes tener derechos de propiedad intelectual sobre un personaje, puedes tener derechos de propiedad intelectual sobre el diseño gráfico de la máscara, incluso la podrías registrar como una marca y puedes tener derechos de propiedad industrial sobre la marca de Máscara Sagrada, ¿no? Entonces lo que dijo es que este personaje es mío, tengo derechos, no conozco bien el caso porque no tuve acceso al expediente, pero al final ganó y se quedó con con los derechos de Máscara Sagrada. Y por eso ya no lo ves, por eso desapareció. Porque la AAA pues dijo, ¿sabes qué? Pues si tú tienes los derechos, pues no te renuevo el contrato, no luchas aquí. Y por eso creo que Octagón siguió, La Parca siguió, algunos hasta nuestros días siguen estando bastante famosos, pero Máscara Sagrada como que desapareció de los escenarios de la lucha libre, ¿no? ¿no? Por un tema de propiedad intelectual. Y te hacía la pregunta no por otra cosa, mi querido Juan, sino precisamente que, a ver, ustedes también empiezan o tienen el servicio de levantamiento de capital. ¿Qué es lo que ven los Venture Capital y preguntan precisamente a los emprendedores sobre este tema de propiedad intelectual? O sea, ¿qué es lo básico que preguntan y que deben de decir? Esto ya lo tengo. Tal vez nos vemos el Shark Tank y dicen, ay, es que esta cosa es muy sofisticado, ¿no? Pero Sí. la vida real es otra. Por favor, platícanos al respecto, Juan. Mira, en la parte, como tú bien comentas, en la parte del servicio de estructura, no solamente es la constitución o la venta, sino también hacemos levantamientos de capital, aumentos de capital, que son rondas, ¿no? Y ahí es donde tenemos un área que hace Venture Capital y Private Equity. Y cuando hay Venture Capital en empresas de tecnología, que es en donde nos enfocamos, dado que el producto es un producto basado en propiedad intelectual, en teoría debería de ser muy importante que los fondos de inversión, cuando hacen el due diligence antes de invertir, revisen que tienes la propiedad del activo, porque para el fondo es un gran riesgo. Imagínate, si no tienes la propiedad intelectual, el fondo le está invirtiendo a una cascarón que no tiene nada, y el fondo de alguna manera se quiere asegurar de que tiene, al margen de todo el due diligence financiero y bla, o sea, que se hace, que es muy importante, pero ya cuando llegas a la parte legal, te tienes que asegurar que eres propietario del dueño, que tienes los derechos sobre el software, que tienes los derechos sobre la URL, sobre el nombre de dominio, que tienes los derechos sobre el canal de YouTube en donde estás publicando lo que sea que estés publicando. Hay fondos de VC que se van muy a fondo en el lado técnico a revisarlo, o sea, que se van profundo. Hay otros que quizá porque no tienen la expertise no lo ven tanto, pero mi recomendación cuando nos toca asesorar fondos, siempre recomendamos que hagan el due diligence técnico, tecnológico, entre ellas la parte legal. Eso es importantísimo porque muchas veces a lo mejor está la idea y pues ya casi está la lana y te encuentras con cuestiones ahí que pues a lo mejor
no tienes ese derecho, ¿no? No puedes ejercer ese derecho y ahí está terrible porque pues una idea, tu padre pues se empieza, pues ahora sí que se va a la basura, ¿no? Quería preguntarte, ¿ustedes cómo están apreciando, o sea, con todo este dinamismo, y lo tocaste al inicio, la inteligencia artificial o sea, nos está cada vez llenando más, cada vez está, pues ahora sí que siendo partícipe de nuestras vidas, de nuestras, a lo mejor en ciertas formas hasta las decisiones, ¿no? Con todo este tema que platicábamos de las redes sociales, etcétera. ¿Cómo lo ven ustedes legalmente en los próximos 5 años el tema de inteligencia artificial? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad y cuáles son los principales pues, retos que van a tener este manejo de inteligencia artificial, tanto en las empresas como de los particulares, Juan? Sí, yo creo que hay muchos retos, ¿no? Pero hay muchos elementos o hay muchas herramientas para superarlos. Como que creemos a veces que la inteligencia artificial pues es como otro ente, ¿no? Súper inteligente. Y en la realidad, cuando empiezas a ver el tema, te das cuenta que no es así. Te das cuenta que no es el Terminator, ¿no? O no es Skynet, o no es una super inteligencia artificial que nos va a conquistar. Simple y sencillamente es una calculadora en esteroides. Es una herramienta que es muy buena para computar, para calcular, y que lo puede hacer mejor que el ser humano. Pero eso no quiere decir que no vayas a ser responsable por si tus productos tienen inteligencia artificial, ¿eh? O sea, no vas a poder decir es que la máquina lo hizo, yo no soy responsable si mi producto causó un daño. Ahí están las leyes de protección al consumidor. Si mi producto violó derechos de datos personales, ahí están las leyes de protección de datos personales. Si mi producto infringió derechos de propiedad intelectual, ahí están las leyes de propiedad intelectual que se pueden aplicar hoy a cualquier hecho que se haga a través de máquinas autónomas. Por ejemplo, los brokers, ¿no? Los robo-advisors, que son estos algoritmos de inteligencia artificial que cuadran y que hacen predicciones para la compra y venta de valores y que tienen un éxito fantástico. Si tú, ¿no? Como consultor, como broker, agarras y dices, voy a usar uno de estos y voy a romperla porque mis recomendaciones van a ser las mejores, y resulta que rehiciste una mala recomendación que te genera responsabilidad por alguna razón, no vas a poder decir fue el robot. Te van a sancionar a ti como broker, como asesor. Vas a tener las sanciones de ley que te pudieran aplicar, ¿no? Entonces, el gran reto yo creo que existe es que aprendamos a aplicar estas normas a estas decisiones automatizadas en donde no interviene el ser humano. Y eso pues requiere que los abogados nos capacitemos y nos entrenemos muchísimo. Y eso también quizá requiere que los legisladores le hagan algunos cambiecitos a las leyes, ¿no? Pero ahí están las leyes, o sea, las podemos aplicar. Juan, ¿cómo estamos precisamente en México? Digo, ya tenemos la ley FinTech que entiendo que es perfectible y ahorita con todo el tema que comentabas del Open Banking, de los derechos pues de información, de proteger esa información y que ya me estoy avecinando a estos modelos de Open Banking. ¿Estamos en México preparados para eso legalmente? ¿Qué nos hace falta, Juan? Mira, yo creo que sí estamos preparados. Yo creo que no es necesario emitir legislaciones e ir persiguiendo a la tecnología. La gente normalmente dice que la tecnología avanza más rápido que el derecho. Yo creo que eso es falso. Yo creo que es imposible, porque yo le puedo aplicar una ley que ya exista a una nueva tecnología. Nada me lo impide. Entonces yo creo que el legislador no debe de estar persiguiendo a la tecnología, ¿no? Lo que creo que tenemos que hacer es investigar y hacer estudios de rigor en cada una de las áreas, en cada una de las industrias, en la industria financiera, en la industria de salud, en la industria en la que tú quieras, para ver cómo impacta directamente a esa industria
la inteligencia artificial. Y entonces, con base en eso, ver si tenemos que adaptar las leyes ya existentes o si de plano necesitamos una ley nueva. Pero pareciera que no hacemos eso. Pareciera que primero lo que decimos es, ¿ya viste este nuevo artículo de inteligencia artificial? Haz la ley general de inteligencia artificial, la ley federal para regular a las instituciones de tecnología de inteligencia artificial, ¿no? Pues dude, yo creo que eso no se debe hacer, ¿sabes? Yo creo que hoy en día existen ciertos tipos de leyes que se pueden aplicar y cada industria tiene que hacer un dictamen o un examen de conciencia, llamémosle así, sobre cómo impactan estas tecnologías y en su caso modificar en eso, ¿no? Sectorialmente, ¿no? Pero no nada más creer que porque ya emitimos una nueva ley ya lo hicimos, porque muchas veces esas leyes pueden ser ineficaces, pierden, no se pueden aplicar. Sería que la tarea más... Es que normalmente lo que yo estoy viendo es de que estamos muy acostumbrados a estar copiando, y ahorita con este tema de transformación digital dices, bueno, esto lo aplico dentro de mi empresa, pero como tú dices, no hay un estudio, no hay algo de un gremio, ¿no? Que debería de existir la aplicación del gremio. Oye, si yo estoy en la industria de la construcción, pues vamos a desarrollar una investigación, ¿no? De cuál es el impacto como tal de utilizar todas estas tecnologías, ¿no? Nos hablamos ahora ya de transformación digital y todo, decimos, pues yo quiero hacer una aplicación y pues a lo mejor un modelo, como tú dices, de regresiones de riesgo, y pues ya con eso ya tengo, ¿no? Ya cumplimos. Y no nos volteamos a ver que es necesaria una investigación atrás, y que si hubiera una investigación de ese gremio, pues tal vez podría ser más más efectivo esta transformación digital y el impacto que generaría, pues ahora sí que en la industria y en la economía, ¿no, Juan? Por supuesto, y no necesariamente tiene que ser una ley. A lo mejor de este estudio nacen mejores prácticas, mejores estándares, cláusulas modelo, autorregulación por parte de las industrias, porque al final del día hacía una reflexión. A ver, una cosa es la ley, pero cuando nosotros hacemos un contrato, estamos aplicando la ley a un caso muy concreto tuyo y mío. Un contrato es ley entre las partes que lo firman. O sea, técnicamente, filosóficamente, los contratos son leyes individualizadas, ¿no? Entonces, la industria de la construcción puede hacer cláusulas modelo de regulación para autorregularse, ¿no? No necesariamente el legislador nos tiene que hacer la chamba. Si creemos que es mejor que haya una ley porque pues no logramos acordar un estándar, pues entonces la escribimos y vamos y le tocamos la puerta al legislador y decimos, oye, pues sabes que hicimos este estudio, creemos que tenemos esta necesidad, por favor, tú que nos representas, presenta esta ley, ¿no? Y entonces pues ya empiezas un ejercicio de civismo, de democracia, para llegar y pedirle a un legislador una ley que vaya a beneficiar a cierto tipo de industria por alguna razón. Y esa ley, ojo, puede ser que no sea benéfica para la sociedad, ¿eh? Tendrá que discutirse en el Congreso y tendrá que dársele vista a la gente, ¿no? O sea, al final del día, a lo mejor la ley que una industria quiere, a lo mejor lastima a la sociedad para beneficiar a la industria. Entonces, por eso, esa delgada línea entre pedirle al legislador que legisle o hacer mi propia autorregulación, pues la inteligencia artificial está para que lo hagamos, pues. Oye, Juan, seguramente varios de los que nos están escuchando, de nuestro público, hay chavos que están precisamente en esa etapa de decidir qué estudiar, ¿no? Y seguramente habrá más de uno que diga, oye, pues me está interesando lo que Juan está comentando, me gustaría especializarme, ¿no? en el tema tecnológico, y de seguro que te garantizo que más de uno estará pensando esto. ¿Qué necesitarían en un inicio para poder especializarse en este tema legal y tecnológico, Juan? Yo lo primero que les diría es que, pues primero, si quieren ser abogados o abogadas, pues estudien Derecho, ¿no?
échenle mucha galleta a las materias fundamentales, a esas materias que parecen aburridas, o sea, introducción al estudio del derecho, filosofía del derecho, ese tipo de fundamentos son los que necesitan para, si no tienen esos fundamentos, difícilmente van a disfrutar su práctica. Y lo segundo, si les interesa estar involucrados en el tema de tecnología, usen tecnología, estudien tecnología, apréndanla, lean los términos y condiciones, métanse a clases para saber cómo funciona cierta tecnología, o sea, entiendan, porque no puedes aplicar la ley a hechos que no entiendes, ¿no? Igual, si quieres ser abogado financiero, pues métete a empaparte del mundo de las finanzas. Si no entiendes del mundo de las finanzas, difícilmente vas a poder aplicarle normas o leyes al mundo de las finanzas, ¿no? Entonces, mi recomendación sería eso. Primero, bases fuertes en derecho, y segundo, entiendan el área en la cual se están especificando. Mi estimado Juan, se nos fue el tiempo de volada. La verdad es de que ahorita estaba viendo el horario y se nos fue, pero ahora sí como agua el tiempo. Te agradezco muchísimo, como siempre, tus minutos y sobre todo todas las recomendaciones y todos los tips que se les da, pues ahora sí a todo nuestro auditorio. Te agradezco muchísimo. Por favor, compártenos las redes sociales de Nuevo Concilium y las tuyas, por favor, para que te sigan ahí. Con mucho gusto. ¿Cómo será la manera más efectiva de hacerlo? Si quieres, solo coméntanoslo. De todas formas, lo vamos a incluir lo subimos a YouTube y ahí lo vamos a incluir tus redes sociales. Órale. Pues mira, el despacho es @Novus Concilium, es con V. Nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en Instagram, estamos estrenando cuenta de Instagram. Y el mío personal es @LawyerCount, abogado conde en inglés. Síganme en Twitter y ahí seguimos la conversación. Rich, muchas gracias por la invitación, por las preguntas, y me encantaría quedarme aquí platicando más tiempo, pero agendemos otra sesión después. Porque seguro, mi querido amigo. Ahí seguramente van a estar surgiendo muchísimas preguntas. Vamos a estar subiendo ahí este contenido para que lo tengan a través de nuestras redes sociales de YouTube. La verdad es que te agradezco muchísimo tu tiempo. Amigos de Halcones Financieros, pues también síganos en nuestras redes sociales en @halconesfin y Halcones Financieros. Ahora sí que en Facebook, en YouTube y en Spotify. Recuerden que también estamos subiendo estas charlas en podcast. Si tienen ahí la paciencia, pues no quieren ver cómo estamos platicando, pues ahí ya nada más se enchufan y conéctense en nuestro podcast. Amigo Juan, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, amigos.